Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Andrés Regino. Yo soy residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. En el día de hoy les voy a presentar el Ateneo Clínico. Titula Un hombre de 52 años con dolor abdominal, disfagia, alteración del vaciamiento gástrico y síndrome constitucional. Estos son los datos de filiación del paciente. La fecha de ingreso fue el 26 de abril del presente año. Residente en Medellín, de 52 años, masculino, casado, conductor de volqueta y completamente independiente para su ABC básico y avanzado. El motivo de consulta fue vómitos, reflujo gastroesofágico y dolor abdominal. Él consultó por un cuadro de 18 meses de evolución, caracterizado por hiporexia, náuseas, emesis, distensión abdominal, sensación de saciedad precoz y venía con una pérdida involuntaria de 25 kilogramos de peso. En el seguimiento ambulatorio venía por gastroenterología en nuestra institución con los siguientes estudios. Una endoscopia digestiva superior que evidenciaba restos alimentarios a nivel del esófago que sugerían una alteración en el vaciamiento gástrico, un estudio de la deglución donde se demostraba una alteración moderada en la fase oral y faríngea, una colonoscopia que evidencia una proctitis inespecífica de 5 milímetros en el recto proximal, las biopsias sin malignidad ni otros hallazgos específicos, un TAC de abdomen con un aumento en la densidad de la grasa mesentérica en el mesenterio del intestino delgado. Por este motivo se le hizo una enterorresonancia que demostró una alteración en la intensidad de la grasa mesentérica asociada a múltiples nódulos centimétricos, subcentimétricos con realce heterogéneo, englobando las estructuras vasculares pero sin infiltrarla. Además, había la presencia de ganglios reactivos retroperitoneales, paraórticos, interaortocava, sugiriendo la presencia de una paniculitis mesentérica versus un linfoma. Entonces, desde marzo hasta abril tuvo un seguimiento ambulatorio por gastroenterología. El 26 de abril acude al servicio de urgencias del Hospital Pablo Tobón Uribe por dolor abdominal intenso. Por el dolor abdominal y los hallazgos previamente descritos, se sospechó que pudiera tener una poliarteritis nodosa versus un linfoma. Allí en urgencias del Hospital Pablo Tobón le solicitaron para clínicos básicos, incluido electromiografía y electroforesis de proteínas, pero ese paciente ese mismo día es remitido a la institución por trámites administrativos. En la institución venía refiriendo un cuadro de 2 semanas donde se había exacerbado el dolor abdominal difuso, presentaba cambios en el hábito intestinal, diarrea y estreñimiento alternados y vómitos postprandiales tempranos. A la revisión por sistemas, el paciente negó la presencia de fiebre, de diaforesis nocturna, sin síntomas respiratorios, sin síntomas articulares, sin pérdida de la fuerza en las extremidades, presentó parestesias en el periné y en las extremidades. También refirió dolor testicular del mismo tiempo de evolución de los 18 meses y negaba pues la presencia de lesiones en la piel. Sus antecedentes patológicos eran negativos, al igual que los antecedentes alérgicos. Tenía una sola intervención quirúrgica que era una corrección de una lesión del ligamento cruzado de la rodilla derecha, de igual forma allí en esa rodilla una lesión meniscal. Era extabaquista solamente en la juventud, durante 3 años, 3 cigarrillos al día, no consumía otras sustancias psicoactivas, no tomaba medicamentos de manera ambulatoria y no tenía antecedentes familiares relevantes. Al examen físico en nuestra institución llegó en buenas condiciones generales, con cifras tensionales normales, frecuencia cardíaca de 81, respiratoria normal, afebril, saturando 97% ambiente. Lucía en aceptables condiciones generales, con las mucosas sanas, sin adenopatías en el cuello, sin púrpura orbitaria, sin macroglosia, los ruidos cardíacos eran rítmicos, sin soplos, los pulmones bien ventilados, con el murmullo vesicular conservado, sin agregados, abdomen sin dolor, sin megalias, la piel pues sin lesiones, sin lívido reticularis, las extremidades sin edemas, bien perfundidas y neurológico sin déficit y los reflejos eran normales.
En los paraclínicos de ingreso, en la parte hematológica solo había una leucocitosis muy leve, sin neutrofilia, sin linfocitosis, sin anemia, plaquetas normales y un extendido de sangre periférica normal. Tenía una creatinina levemente elevada en 1,59, con hipoalbuminemia importante, con 500 miligramos de proteína, un sedimento blando, el perfil hepático normal, ionograma normal, una disociación importante de la BSG y la PCR, una ferritina en rango normal con un porcentaje de saturación de transferrina bajo con un déficit de B12. En los exámenes de enfermedades infecciosas, la serología tanto para virus B y C fue negativa, la prueba treponémica y no treponémica también fue negativa, y la prueba de VIH también fue negativa. Esta es la electroforesis de proteínas que se le realizó en el Hospital Pablo Tobón Uribe, donde se observa la presencia de una banda monoclonal en la interzona beta-gamma, y quien leyó el estudio sugiere realizarle una inmunofijación en suero, orina y cuantificación de cadenas livianas libres en el suero. Esta era la tomografía que tenía ambulatoriamente, donde se evidenciaba un aumento en la densidad de la grasa mesentérica, de todo el mesenterio del intestino delgado. Y entonces medicina interna, al momento pues, de su valoración, enfoca los siguientes problemas. Paciente con un síndrome constitucional de 25 kilos de peso, disfagia, alteración del vaciamiento gástrico, proteinuria y una paniculitis mesentérica. Entonces, invitamos al servicio de medicina interna a participar con las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo se define paniculitis mesentérica? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y de laboratorio más comunes? Y en el enfoque de esta condición, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Bueno, buenos días. Pues lo primero que debo decir es que la paniculitis mesentérica, si bien es una entidad reconocida desde 1924, realmente la gran mayoría de evidencia proviene pues de evidencia tipo pues series de casos, casos clínicos y recomendaciones de expertos. Digamos que la definición en general se basa en una definición desde el punto de vista operativo y una definición clínica. La definición clínica ha sido inflamación crónica e inespecífica pues, del mesenterio, y la mayoría de autores solo consideran la paniculitis del mesenterio del intestino delgado como significativa. Y desde el punto de vista operativo, se han tratado de establecer algunos criterios de imagen, principalmente a partir de tomografía de abdomen, que son los que en general se usan para su diagnóstico. Digamos que el criterio más importante es tener la presencia de un mesenterio brumoso o nebuloso, que es lo que definen como una grasa mesentérica heterogénea, con atenuación mayor pues que la grasa adyacente. Otra es que sea una lesión bien definida, con efecto de masa, pero que no infiltre las estructuras adyacentes. Y el otro importante es que tenga pequeños nódulos de tejido blando o adenopatías. Digamos que cuando se cumplen esos criterios se establece el diagnóstico pues, de una paniculitis mesentérica. En general, las manifestaciones clínicas son inespecíficas. Sabemos que más o menos 8 de cada 10 casos realmente son asintomáticos, y en esos 2 de 10, en general, el dolor abdominal es la manifestación cardinal, que se presenta más o menos en el 40 al 60% de los casos, y seguido pues de la pérdida de peso. Otros síntomas como enteropatía perdedora de proteínas, como obstrucción intestinal son mucho menos frecuentes. Eso es como lo más importante desde ese punto de vista. Y al examen físico lo más frecuente es encontrar pues sensación de masa. Desde el punto de vista del laboratorio, lo que describen las series de casos es que en un porcentaje menor, en general 1 de cada 5 presenta manifestaciones como inespecíficas como elevación de la BCG, PCR, leucocitosis, pero digamos que no hay una manifestación más allá de los datos de imagen que oriente al diagnóstico. Y digamos que desde el punto de vista del enfoque de esta condición, realmente uno está sesgado porque como la mayoría de información proviene de casos clínicos, solo se publica lo interesante. Entonces cuando tienen casos de paniculitis mesentérica,
sin asociaciones importantes, pues en general no se publican y uno pues queda con ese sesgo. Pero digamos que desde ese punto de vista hay una frecuente asociación con neoplasia en general la mitad de los casos. Las neoplasias con mayor frecuencia son las linfoproliferativas y esos los linfomas, y en los linfomas la mayoría son indolentes y es el linfoma folicular como el que más frecuentemente se asocia. Eh, de otras neoplasias intraabdominales siempre pensar colon y próstata y, y digamos que hay casos por fuera del abdomen que se han asociado de forma anecdótica, como por ejemplo mama o seminoma, digamos que eso, incluso pulmón. Esos digamos que son como las neoplasias sólidas más importantes. Desde el punto de vista de enfermedad autoinmunitaria, hay asociación con síndrome de Sjögren, hay asociación con lupus anecdótica, hay asociación con enfermedad por IgD4 y por fibrosis pues, retroperitoneal. Digamos que esos son como las asociaciones con enfermedad autoinmunitaria más frecuentes. Con enfermedad infecciosa hay casos muy inespecíficos, como por ejemplo con tuberculosis, con histoplasma, pero digamos que no es lo más frecuente. Y realmente los casos son anecdóticos con respecto pues a la presencia de amiloidosis, enfermedad de Whipple, talasemias, radioterapia abdominal. Entonces digamos que en general el enfoque va dado a todo lo que rodea el cuadro clínico más allá de la paniculitis mesentérica per se. Y en general, cuando uno tiene un paciente con paniculitis mesentérica, si, mira si tiene antecedente de procedimientos quirúrgicos o fenómenos inflamatorios a nivel del abdomen. Si no los hay, mira si hay características de malignidad. Dos criterios son importantes, uno que tenga signo del halo y otro que los ganglios midan más de 12 milímetros. Si tiene alguno de esos dos, se sugiere estudio histopatológico de entrada. Si no, se sugiere incluso el seguimiento de imagen a menos que hayan síntomas en la revisión por sistemas que sugieren con fuerza la presencia de neoplasia. Y listo, eso es como lo que tenía. Gracias. Bueno, entonces en el seguimiento por medicina interna solicitaron estudios de autoinmunidad, anticuerpos anticelulares, ENAs, ANCAS, factor reumatoideo, complemento y niveles de IgG4. Solicitaron también valoración por cirugía mínimamente invasiva para realizar una biopsia del mesenterio y ante la proteinuria nefrótica solicitan biopsia renal con tinciones para rojo Congo con el objetivo de descartar la presencia de amiloidosis. Bueno, estos fueron los resultados de los estudios de autoinmunidad, tanto los ANAS, ENAS, ANCAS, factor reumatoideo y los niveles de IgG4 fueron normales, al igual que los niveles del complemento fueron completamente normales. La biopsia renal arrojó la presencia de un rojo Congo positivo con una inmunofluorescencia negativa para IgA, IgM, IgG, C3, C1q, kappa y lambda. En la inmunohistoquímica para la extinción de amiloide A fue dudoso y débil, por lo cual se llegó a la conclusión de que tenía una amiloidosis, pero sin poder diferenciar adecuadamente el tipo de amiloide. La biopsia del mesenterio y las adenopatías retroperitoneales, pues quirúrgicamente se tomó muestra de aumento y los ganglios retroperitoneales. El aumento demostró la presencia de granulomas con histocitos epiteloides, células gigantes multinucleadas sin necrosis. El ganglio se observó las características de esos granulomas eran muy similares a los previamente descritos y en las cisiones especiales, tanto ZN como plata-metenamina, fueron negativas. Se evidenció nuevamente la presencia de rojo Congo positivo en el mesenterio y se realizó inmunohistoquímica para cadenas livianas y amiloide A siendo también negativos. La inmunohistoquímica del ganglio demostró un componente linfoide reactivo con un componente plasmacelular aberrante restringido hacia IgA lambda. Y la biopsia de la médula ósea demostró en el mielograma 5% de plasmocitos de morfología normal. La citometría de flujo evidenció la presencia pues, de células plasmáticas patológicas con expresión monotípica lambda y la biopsia como tal fue subóptima porque no había representación de los elementos hematopoyéticos. La inmunohistoquímica confirma la presencia de células plasmáticas aberrantes monotípicas para cadenas
livianas lambda. Y la tinción para rojo Congo y cristal violeta fueron negativos a nivel pues, de la médula ósea. Estos fueron los resultados de la inmunofijación sérica, donde vemos presencia de monoclonalidad IgA lambda y la inmunofijación en orina, donde se ve la expresión acá también de la cadena liviana lambda. Las inmunoglobulinas fueron, la IgG fue baja, la IgA estuvo levemente aumentada, la IgM normal, la relación de las cadenas livianas kappa y lambda libre fue francamente patológica, de 0.03, y el delta de esta relación fue de 29. Se realizaron también una serie de huesos largos donde se descartó la presencia de lesiones líticas o algunas alteraciones óseas. Y en el seguimiento por medicina interna solicitan valoración por el servicio de hematología e interconsulta por el servicio de dermatología para realizarle una biopsia de la grasa abdominal. Entonces, el 11 de mayo es evaluado por dermatología, quien en piel no encuentra ningún hallazgo sugestivo de amiloidosis. Ordenan realizar una biopsia de grasa abdominal con bisturí para las coloraciones básicas y especiales en búsqueda de depósitos de amiloide. Entonces invitamos al servicio de dermatología que nos resuelva las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los hallazgos dermatológicos más frecuentes en los pacientes con amiloidosis sistémica? ¿Y cuál es el rendimiento diagnóstico de la biopsia de grasa abdominal? Buenos días. ¿Me permites, por favor, pasar a la siguiente diapositiva? Entonces, cuando hablamos pues, de la amiloidosis sistémica, se reporta que entre un 25 y un 40% de estos pacientes pueden tener lesiones en piel. Lo que nosotros más tenemos como en la mente siempre son los ojos de mapache, que se da por esas lesiones purpúricas y edema que también puede encontrarse a nivel de los párpados y que ocurre con un trauma mínimo como el parpadeo. Siguiente, por favor. Sin embargo, las lesiones purpúricas pueden encontrarse en otros sitios, como podemos observar en estas imágenes que corresponden a los pacientes de las fotos anteriores, en la que se pueden observar lesiones purpúricas acrales, pero también otras que pueden tener distintas conformaciones. Si miramos acá en el muslo izquierdo, hay unas que tienen una distribución más lineal. Esto ocurre porque hay una importante fragilidad y la facilidad con la cual ellos crean esas lesiones purpúricas hace que con el rascado, por ejemplo, puedan tener esas lesiones y por eso se conoce como púrpura por pellizco. Igualmente, la púrpura puede ocurrir por actividades fisiológicas como la valsalva o por los procedimientos pues, médicos como la intubación o la proctoscopia que también realizan a veces en estos pacientes. Entonces, esas son características pues, importantes y la que se encuentra más común en los pacientes. Siguiente imagen, por favor. Aunque en menor cantidad, también es muy importante tener en cuenta la presencia de la macroglosia. La macroglosia puede encontrarse simplemente como una lengua aumentada de tamaño, de una consistencia firme con las indentaciones pues, en las caras laterales, pero también se pueden encontrar, como vemos en la imagen inferior izquierda, surcos profundos o, como vemos en la de la derecha a esta, se puede encontrar una lengua lisa y brillante. Notemos también que en esa imagen se ven lesiones purpúricas a nivel de la mucosa y también de los labios. Entonces, la glositis, como ven, puede tener varias manifestaciones y la más llamativa es la que vemos en la derecha, en la cual se ven algunas pápulas y también se podrán llegar a encontrar nódulos de contenido hemorrágico. Y ya en esta imagen también empezamos a ver otros hallazgos semiológicos característicos, que son esas pápulas que vemos a nivel de las narinas y también en la región perioral. Siguiente, por favor. Entonces, estas pápulas realmente tienen como característica importante que tienen una coloración, un aspecto serio, que se ven brillantes, lisas, a pesar de que podamos tener distintas tonalidades. Veamos entonces que en estos pacientes las presentan eucrómicas, algunas un poco más pardas o también hiperpigmentadas, pero que tienen ese aspecto, como les digo, que se ven como brillantes. Esto no, a pesar de que las imágenes que vemos, lo más llamativo es que son periorbitarias, realmente pueden ocurrir en otras partes, como alrededor de las narinas y la boca, como vimos anteriormente, pero también tiene apetencia por las zonas de unión mucocutánea. Entonces se podría encontrar en la región genital y en las mujeres se podría precisamente confundir con condilomas.
Veamos también aquí en la imagen de la derecha que se podría ocurrir en otras partes y se describen también unas placas que también son eritematosas, liquenoides y también de ese aspecto serio y brillante en la cara dorsal de las manos y en la parte volar pues, de los pulpejos. Estas serían pues como las más llamativas, de forma pues como más rara se podrían encontrar la amiloidosis ampollosa, en la cual lo que se encuentran son ampollas tensas que pueden ser de contenido claro o vesicular, y que pues cuando uno las mira pensaría pues como en una porfiria cutánea tarda o en una epidermolisis ampollosa adquirida. Pues esta como presentación más rara, e incluso esta podría llegar a tener manifestaciones mucosas, por ejemplo, en esófago. Adicionalmente, ¿qué se puede ver en estos pacientes? Alopecias difusas y en parches. Se pueden ver cambios ungulares que van desde la anoniquia parcial, atrofia angular, surcos longitudinales, y también se podrían ver alteraciones pues, en los capilares. Y para terminar, algunas cosas pues, que ya son un poquito más raras, también han habido presentaciones como cutis verticis girata o como cutis laxa. Y tener en cuenta también en estos pacientes que nos van a referir serostomía porque puede haber infiltración de las glándulas salivares. Creo que eso sería todo para esta pregunta. Si quieres, vamos a la segunda. Ok, adelante, María Fernanda. Bueno, entonces, en cuanto a al rendimiento diagnóstico de la biopsia de grasa abdominal, pues primero como señalar que sería un resultado, por así decirlo, subrogado, porque realmente pues, no serían los principales órganos afectados cuando se está pensando en el compromiso sistémico. Obviamente, si hay lesiones en piel, pues también se debe considerar esto, pero en este caso no habrían pues, manifestaciones diferentes a nivel del panículo adiposo pues, que nosotros veamos a la clínica. Lo que se ha descrito pues, desde 1973 es el aspirado de la grasa abdominal, que se haría precisamente en la región periumbilical y cuyos estudios pues, han mostrado sensibilidades y especificidades que varían entre un 60 y un 80% en la sensibilidad, pero aquí les trajimos pues, este estudio que realmente fue una cohorte numerosa, en la cual a pesar de que ellos lo que hicieron fue comparar el rendimiento de la microscopía de luz contra la microscopía electrónica inmune, podemos observar que ellos evaluaron la sensibilidad y la especificidad del aspirado de grasa abdominal. Miren que entonces está alrededor del 79 y 79.7% en sensibilidad y especificidad respectivamente, y que se tiene con un valor predictivo negativo de 71.6 y positivo de 85.4, lo cual pues hablaría que tiene un rendimiento muy bueno, y por esto es una de los exámenes que más se utilizan en estos pacientes para tratar de evitar otras biopsias que se puedan asociar a mayor morbilidad, a pesar de que el compromiso no sea claramente en este órgano. Si quieres, miramos la siguiente diapositiva. Entonces, también pues como llamativo señalar, como vamos a ver, yo todavía no veo la tabla, perdón. Ya, en esta tabla podemos ver que el rendimiento realmente va a variar dependiendo del tipo de amiloidosis que se esté pensando. Cuando estamos hablando de la clínica, de pronto yo no especifiqué que esos hallazgos sean principalmente en la amiloidosis AL. Las otras entidades pues realmente tienen manifestaciones cutáneas mucho más sutiles, o realmente pues como más bien anecdóticas, pero la AL es la que tiene más manifestaciones cutáneas y también la que tiene mejor rendimiento cuando hablamos de la biopsia de grasa abdominal. Entonces vean acá que en este caso particular se habla de una sensibilidad que está alrededor del 89%, alcanzando hasta el 84% cuando son de cadenas lambda, y que en otras, como por ejemplo la senil, disminuye considerablemente hasta un 40%. Entonces, pues eso es importante tenerlo en cuenta cuando se está buscando y se quiere pues como evaluar, porque desafortunadamente un resultado negativo no excluiría la amiloidosis en estos pacientes, y si su sospecha diagnóstica es muy alta, tendrían que seguir considerando realizar otras pruebas. No sé si hay alguna otra cosita ahí para ajustar. Bueno, perdón, hay otra cosita de lo que encontré. También es importante que la macroglosia es uno de los principales marcadores pronósticos para tener este resultado positivo, y que también se describe mayor positividad en las mujeres y en los casos en el que el compromiso principal es cardíaco. En cuanto el compromiso es de un único sistema, principalmente el nervioso,
periférico, realmente la sensibilidad baja mucho y puede ser negativa en casi todos los pacientes. Muchas gracias, doctora, por su participación. Bueno, entonces la biopsia de piel de ese paciente fue completamente normal, sin ninguna alteración anatómica, y se realizaron inmunohistoquímica que fue negativa para amiloidosis. Invitamos al servicio de hematología a que nos ayude a resolver las siguientes preguntas. ¿En qué situación clínica o en qué tipo de paciente se debería pensar en amiloidosis como un diagnóstico diferencial? ¿Qué tipos de amiloidosis existen y qué implicaciones terapéuticas tiene esa clasificación? Y de acuerdo a la historia de ese paciente, ¿qué características están a favor o qué características están en contra de su diagnóstico? Bueno, Carlos, eh, la amiloidosis pues es un invitado constante a estas actividades académicas, porque es una patología que puede imitar muchas otras enfermedades. Constituye pues una de las patologías que puede pasar tranquilamente como una gran simuladora de otras enfermedades. Entonces las presentaciones clínicas pues realmente son muy amplias. La variedad de órganos comprometidos también, pues puede haber compromiso renal, compromiso cardíaco, compromiso nervioso, compromiso hepático, compromiso en piel y lesiones tipo masa, tipo amiloidoma en cualquier órgano. Entonces, pues podemos tener pacientes pues que debutan con alteraciones inespecíficas de la función renal, con proteinurias, con síndrome nefrótico de causa no establecida, en los cuales siempre es obligatorio descartar el depósito de amiloidosis, de proteínas que tienen esta característica de generar estos depósitos tipo amiloidosis. Tenemos también pacientes con falla cardíaca, usualmente fallas cardíacas restrictivas, fallas cardíacas asociadas a disfunción diastólica, fallas cardíacas en las cuales hay un crecimiento ventricular, usualmente asociado a dilatación de las aurículas y a trastornos del ritmo, tanto bradiarritmias como taquiarritmias, y usualmente electrocardiogramas pues que reportan bajo voltaje en la mayoría de las derivaciones. Hallazgos ecocardiográficos característicos se presentan también, incluso afectación del strain y unas características a la imagen ecocardiográfica del miocardio, en el cual aparece muchas veces como un miocardio granular. Compromiso en nervios periféricos, compromiso en neuropatía, pues, neuropatía de pequeñas fibras, aunque también es muy frecuente que encontremos compromiso también de otras fibras más grandes, con neuropatías pues periféricas, muchas veces de tipo axonal, o neuropatías autonómicas, muy frecuente también en nuestros pacientes. El hallazgo, por ejemplo, de la hipotensión ortostática, de los síncopes a repetición, son hallazgos que clínicamente los evidenciamos muy frecuentemente, que a nivel de laboratorio a veces es difícil evaluar este tipo de fibras, pues, y en la parte, pues, de la parte autonómica del sistema nervioso. Compromiso hepático, también hay que buscarlo, usualmente con megalias, usualmente con alteración de las pruebas bioquímicas hepáticas, principalmente la fosfatasa alcalina, una fosfatasa alcalina elevada, aislada en un paciente con hepatomegalia y con alguna otra manifestación clínica, es muy, pues es una de las manifestaciones de la amiloidosis en el hígado. Usualmente hepatomegalia, pues también una esplenomegalia de tipo pues infiltrativo, llegando a documentar pues casos de esplenomegalia masiva. La amiloidosis, pues, sus depósitos se pueden ubicar en los ganglios linfáticos y simular patologías hematológicas como linfomas, por ejemplo, ¿cierto? Y básicamente con hallazgos de adenopatías o adenomegalias generalizadas.
a su vez, pues hay depósitos de proteína amiloide bien definidos, que se pueden ver en las imágenes o se pueden palpar en la piel, en la parte subcutánea, los amiloidomas que pueden ubicarse en cualquier órgano, en pulmón, en árbol bronquial, en el intestino, cerebro, incluso hay reportes de caso. Entonces, este compromiso es un compromiso multisistémico, multiorgánico, que exige pues del internista, el médico que ve el paciente, realmente asociar todos estas manifestaciones y pensar en el diagnóstico que básicamente pues establece solicitando pues la biopsia ya sea del órgano afectado o de ciertos tejidos que tienen predisposición pues a acumular amiloide, tales como la grasa subcutánea, el tejido pues de las glándulas salivares, el colon, por ejemplo, también. Se me olvidaba también las manifestaciones gastrointestinales con síndromes pues malabsortivos, diarreas crónicas. Entonces, en fin, es un cuadro bastante complejo, multisistémico, y que puede simular muchas otras enfermedades y que exige pues un amplio, digamos, conocimiento de todas estas manifestaciones para poder llegar al diagnóstico. Pues existen muchas proteínas que pueden tener esta característica de digamos, adoptar una configuración beta y volverse insolubles en los órganos, que es en lo que consiste pues la amiloidosis, ¿cierto? Entonces, pues para nosotros los hematólogos la primera que pensamos es en la amiloidosis pues de cadenas livianas, en la amiloidosis AL, ¿cierto? Que es un tipo pues de gamapatía monoclonal, en la cual pues las cadenas livianas se depositan en distintos órganos y producen disfunción orgánica, pero pues también existen numerosos tipos aparte de esta amiloidosis AL. Tenemos pues las amiloidosis, por ejemplo, y que en este caso pueden, digamos, puede cuadrar perfectamente la amiloidosis asociada pues a inflamaciones, a enfermedades inflamatorias e infecciosas crónicas, por la proteína del amiloide, depósito de proteína del amiloide sérico. Tenemos las amiloidosis relacionadas también con transtirretina. La transtirretina pues es una proteína que circula unida a hormonas tiroideas y a ciertas proteínas retinoides, y que puede tener mutaciones que llevan a que esa proteína se acumule en los tejidos, o pues usualmente con el paso de los años y el proceso de envejecimiento, la proteína nativa puede haber una alteración en los mecanismos en los cuales se inhibe el depósito de esta proteína nativa en los tejidos, y puede haber también amiloidosis por transtirretina con proteína no mutada. Describen también cuadros de amiloidosis relacionada con beta-2 microglobulina. Pues lo que siempre refiere son cuadros que usualmente ya no se ven porque los pacientes pues ya no, en su mayoría no llegan tan tarde a la terapia de reemplazo renal. Entonces, pues estos son los cuadros más importantes. No me voy a extender en todas las proteínas que pueden sufrir este tipo de plegamiento anómalo, pero estas son como las más importantes pues a tener en cuenta. Entonces, pues en este paciente que usted nos acaba de presentar, pues tenemos un diagnóstico de amiloidosis, y tenemos una demostración pues de un componente monoclonal que se identifica pues y se demuestra en los estudios. Lo que hay que tener mucho cuidado es un aspecto importante, y es que ustedes saben que las gamapatías monoclonales de significado incierto pues son frecuentes a medida que ocurre el proceso de envejecimiento, hasta el punto de que un porcentaje importante de pacientes mayores de 50 años
puede acercarse fácilmente a un 10, 15%, mayores de 70, 80 años, pueden tener presencia de una proteína monoclonal tipo, pues puede ser una cadena liviana o puede ser una cadena completa, como reflejo pues de un clon de plasmocitos en la médula ósea que adquiere cierta autonomía. Pero esta gamapatía monoclonal de significado incierto al ser tan frecuente, pues en el proceso, digamos así, de envejecimiento, puede fácilmente coexistir con otro tipo de enfermedades sin que eso tenga que ver, digamos, en la fisiopatología de esas enfermedades. Y específicamente en amiloidosis, es una patología que usualmente se presenta en pacientes de enfermedad avanzada, se describe esa coexistencia y se describe la coexistencia de una gamapatía monoclonal de significado incierto junto con la amiloidosis, con una amiloidosis que es generada por otro tipo de proteína diferente a una cadena liviana o a una inmunoglobulina. Entonces, en este caso, pues tenemos una enfermedad sistémica inflamatoria que le está produciendo al paciente, pues se está manifestando en forma pues de una paniculitis mesentérica, y en la cual se han encontrado depósitos pues de amiloide con una proteína monoclonal. Entonces, a pesar de que se detecte esa proteína monoclonal, pues la historia clínica realmente sugiere que el paciente pueda tener una amiloidosis secundaria a esa enfermedad inflamatoria sistémica y no ser una amiloidosis por depósito de proteína monoclonal. Por eso la recomendación de que no basta con demostrar el rojo Congo positivo y demostrar el componente monoclonal, sino que tenemos que tipificar el tipo de amiloide que tiene el paciente. Entonces, ¿cómo se hace esa tipificación? Esa tipificación se puede hacer a través de inmunistoquímica. El problema de la inmunistoquímica es que tiene pues un rendimiento diagnóstico realmente muy bajo, y en muchos casos pues nos va a marcar negativa y realmente pues digamos la proteína pudiera estar ahí presente. Entonces pues la inmunistoquímica solo nos sirve en los pocos casos en los cuales el patólogo nos dice que está seguro de que pues el origen de la proteína es un origen determinado. El gold estándar actualmente en el mundo para tipificar esas fibras de amiloide es el estudio con espectrofotometría de masas y microdisección con láser. El problema pues es que ese es un procedimiento que no tenemos disponible pues en nuestro medio. Pues hemos hecho averiguaciones acerca de si en alguna ciudad del país la tenemos, y definitivamente con fines clínicos no lo tenemos disponible. Existe la situación clínica en la cual uno, digamos, no necesite hacer biopsia ni tipificar el amiloide. Son situaciones clínicas muy especiales y se dan principalmente en amiloidosis de tipo cardíaco, en los cuales la ecocardiografía sugiere amiloidosis, no haya un componente monoclonal y un examen de medicina nuclear como la gammagrafía con pirofosfato sea muy sugestivo pues de que se trate de una amiloidosis por transtirretina. Este es el único caso tal vez en los cuales no necesitemos biopsia, sino necesitemos tipificación de amiloide. En los demás casos sí, y particularmente en este caso, pienso yo que lo más probable que tiene este paciente es una amiloidosis secundaria a una enfermedad inflamatoria sistémica, y que es obligatorio y sería obligatorio en cualquier centro de excelencia de amiloidosis en el mundo el tipificar ese amiloide para llegar a un diagnóstico definitivo y poder dar tratamiento, porque es que el tratamiento no es inocuo, el tratamiento es un tratamiento similar al tratamiento para mieloma múltiple, usualmente con 3 medicamentos, e incluso los pacientes pues en determinadas situaciones, dependiendo de su compromiso pues cardíaco, el grado de su compromiso cardíaco, hay que evaluarlo siempre si son candidatos o no para trasplante. Entonces, pues particularmente en este caso, este es el concepto que yo tengo. De pronto tengo entendido que en la valoración que se le hizo por el servicio, pues hubo como otro concepto diagnóstico terapéutico.
que también pues es respetable, y lógicamente a veces hay que tomarlo porque no tenemos todas las ayudas diagnósticas, pero este es mi concepto del caso. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Bueno, el paciente en el seguimiento por hematología, pues ante los hallazgos clínicos, los resultados de la biopsia renal, el mesenterio, la médula ósea, realizan un diagnóstico perdón, de amiloidosis primaria e inician tratamiento pues, con Cyborg-D. El paciente fue dado de alta y actualmente está en seguimiento ambulatorio en la institución. Y también, pues, si bien existen algunas dudas, como ya se planteó, recibe el tratamiento pues, con la quimioterapia. Entonces, en los próximos minutos quisiera darle algunas ideas sobre el enfoque diagnóstico de la amiloidosis. Vamos a hablar un poco de las generalidades y posteriormente pues, de ese enfoque diagnóstico. Entonces, la amiloidosis más que una enfermedad, son un grupo de enfermedades que realmente son poco comunes y que se van a caracterizar por el depósito anormal de proteínas amiloides mal plegadas. Estas proteínas van a adquirir una estructura de una hoja beta que se va a plegar y va a formar estas fibrillas. Esas fibrillas se van a depositar en los diferentes órganos y van a producir la disfunción orgánica. Existen muchas proteínas amiloides. Esas proteínas, como les decía, adquieren esa estructura a través de estos puentes de una hoja beta, y esa hoja beta se va a empezar a plegar y va a formar esas fibrillas. Esas fibrillas, dentro de su estructura, tienen la capacidad de albergar las tinciones para rojo Congo, y es por ello que serán positivas para rojo Congo, y cuando las vemos en la microscopía de luz polarizada se va a ver esta birrefringencia característica de la enfermedad, y esto pues es muy disidente de que hay depósito de amiloide. Entonces, las enfermedades se pueden dividir como sistémicas si hay compromiso más de un órgano, o pueden ser simplemente localizadas. A su vez pueden ser adquiridas y heredadas. Existen en el mundo actualmente descritos 36 tipos de proteínas con capacidad de depositarse como amiloide. Cada una de estas va a tener la capacidad de generar una enfermedad, ya sea sistémica o localizada, y también puede ser adquirida o heredada. Y cada una de esas proteínas va a tener un órgano diana o varios órganos diana sobre los cuales predominantemente van a infiltrarlo. Entonces, si bien existen 36 proteínas actualmente descritas, la gran mayoría se limitan, como lo nombró el doctor Oliver, a estas 3 proteínas: las cadenas livianas, kappa y lambda, la transtirretina y el amiloide sérico A. Esta es una serie de casos de 4.139 pacientes en Mayo Clinic, donde ellos describieron que el principal compromiso es por amiloidosis AL, cadenas livianas kappa y lambda en un 61%, seguido por transtirretina en casi un 25% y amiloidosis AA en un 3.65%. Esto puede variar de acuerdo al sitio. En países como el nuestro, en vía de desarrollo, la amiloidosis A asociada a enfermedades crónicas, inflamatorias e infecciosas pudiera tener una mayor representación, e incluso en algunos escenarios sobrepasar a la amiloidosis AL. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la amiloidosis AL lo que hay es una clona anormal de células plasmáticas productoras de cadenas livianas que en esa cantidad se van a expresar de manera abundante y van a tener la capacidad de plegarse en esas formas de fibrillas. Esas formas inicialmente de prefibrillas o formas de fibrillas que infiltran los órganos van a tener toxicidad directa, ya sea en esa forma de prefibrillas predominantemente en el corazón, o ya en forma de fibrillas depositarse casi en cualquier parte de la economía, haciendo pues las manifestaciones características que ya discutimos anteriormente. La amiloidosis por transtirretina, como también lo nombraba el doctor Oliver, la transtirretina es una proteína que transporta la tiroxina y los retinoides. Entonces, esa proteína se produce a nivel hepático, y van a existir 2 tipos de amiloidosis por transtirretina: una
transtirretina de tipo mutada y una transtirretina de tipo salvaje o la proteína usual. Entonces, cuando hay una mutación específica en el DNA o en el RNA de la transtirretina, lo que va a generar es que esos tetrámeros de transtirretina se empiecen a plegar, es decir, hay una mutación puntual en unos aminoácidos específicos que va a llevar a que esa proteína adquiera una capacidad de plegarse y formar ese tipo de fibrillas y posteriormente se deposite en los tejidos y cause pues la disfunción orgánica. Y la amiloidosis por transtirretina de tipo salvaje, la proteína se secreta de manera usual, la proteína de tipo normal, pero sobre todo en pacientes ancianos también se denomina amiloidosis senil, van a tener una capacidad de menor o disminuida de depurar esa transtirretina y por lo tanto se va a acumular, posteriormente plegar y depositarse en los órganos. Y la amiloidosis AA se debe a estados inflamatorios crónicos de tipo infeccioso, enfermedades reumatológicas, enfermedades neoplásicas, donde hay una producción de citoquinas inflamatorias, predominantemente TNF-alfa, interleuquina 6, interleuquina 1, que va a estimular a nivel hepático la producción del amiloide sérico A. Ese amiloide sérico A en cantidades abundantes también se va a empezar a polimerizar y va a producir pues los depósitos característicos en los diferentes tejidos. Si bien las manifestaciones clínicas pueden ser parecidas en la gran mayoría de las amiloidosis sistémicas, existen algunos órganos, Diana, que son predominantes para infiltrar de acuerdo a los tipos de amiloide. Entonces, la amiloidosis AL es la que más compromiso sistémico da y muy característico esas lesiones orbitarias que nos describió dermatología, la púrpura orbitaria y la macroglosia con indentación o esas marcas de los dientes en la lengua hacen pensar sobre todo en amiloidosis AL, no siendo tampoco pues del todo 100% específico de esa enfermedad. La amiloidosis por transtirretina va a comprometer predominantemente el corazón y el sistema nervioso periférico, y la amiloidosis por amiloide sérico va a comprometer predominantemente el riñón, como les decía, no necesariamente siendo específico de cada una de estas enfermedades. Entonces, cuando uno tiene un paciente con amiloidosis que se presenta con las características clínicas, ya sea como un síndrome nefrótico en un paciente sin enfermedad diabética, que tiene una cardiopatía infiltrativa, hepatomegalia, neuropatía periférica, pérdida de peso, fatiga, edemas, parestesia, macroglosia, púrpura. En estos pacientes lo primero que uno debe demostrar es el depósito de amiloide. ¿Cuál es el sitio ideal para demostrar el amiloide? El sitio que sea más fácilmente accesible y que tenga la menor tasa de complicaciones. Por eso habitualmente usamos la biopsia de la grasa abdominal. Pero si la biopsia de la grasa abdominal, pues como ya describimos sus limitaciones, nos sale negativa, lo siguiente es ir a buscar los otros sitios donde también hay compromiso, las glándulas salivares, el recto, o el riñón o el corazón, pues el órgano que esté afectado, allí deberíamos buscar el depósito de amiloide. Entonces, en un paciente con una sospecha clínica de amiloidosis y le hacemos la biopsia la vamos a teñir con tinciones como rojo congo, cristal violeta, y si nos da positivo para el rojo congo, en este momento podemos hacer un diagnóstico de amiloidosis. Eso es específico de amiloidosis. Si la biopsia es negativa y la sospecha clínica sigue siendo alta, entonces buscaremos otro sitio. Si otro sitio demuestra el depósito amiloide, hacemos un diagnóstico de amiloidosis. Si en los otros sitios es negativa, pues podemos excluir la amiloidosis. Entonces, una vez demostramos el depósito de amiloide, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de amiloide es el que tengo allí depositado? Entonces, como lo decía el doctor Oliver, disponemos de la inmunohistoquímica, que es una herramienta muy útil y ampliamente disponible en la gran mayoría de centros, que nos va a ayudar a evaluar la presencia de los diferentes tipos de amiloide sérico A, amiloides por cadenas livianas
capa y lambda o por transtirretina. En ese caso, esa inmunohistoquímica fue negativa para amiloide sérico A, también para cadenas livianas, capa y lambda y para transtirretina. Y eso se explica porque la sensibilidad no es del 100%, en el mejor de los casos llega hasta un 70%, y va a depender también del tipo de amiloide. Hay unos pues, que, como la amiloidosis AL, tiene un mayor rendimiento y la amiloidosis por transtirretina tiene un menor rendimiento. Existen algunas formas que uno pudiera hacer para aumentar el rendimiento de la inmunohistoquímica, y es marcar en diferentes sitios las diferentes proteínas, es decir, no usar un solo anticuerpo para marcar, sino varios contra las cadenas kappa, contra las cadenas lambda, y eso pudiera llevar que la sensibilidad sea hasta en un 85%. La otra prueba, que en ese momento es el gold estándar, que es la espectroscopía de masas, acompañada de microdisección láser y cromatografía líquida. Entonces lo que hacemos es evaluar dónde está el depósito amiloide. En este caso, ese depósito amiloide está en ese tejido y se marca de esa manera para, con un microdisector láser, poder recortar solo el depósito de amiloide. Una vez hemos recortado solo el depósito de amiloide, nos vamos al espectrómetro de masa, que es un dispositivo muy complejo que lo que va a hacer es dividir las proteínas por pesos moleculares. Entonces, ese tejido ya recortado por microdisección láser, que tiene todo ese montón de péptidos y proteínas, se van a separar por cromatografía líquida, y posteriormente en el espectrómetro de masa se va a ionizar para volatilizar la muestra, para hacerla gaseosa, y luego se va a ionizar por medio pues, de láser. Esta ionización permite que en el espectrómetro de masa las proteínas viajen de acuerdo a la carga y de acuerdo al peso molecular. Entonces, de acuerdo a la carga y el peso molecular, hay un lector que nos va a dividir a todo ese tipo de proteínas y péptidos, y los va a comparar con una base de datos. Esa base de datos ya previamente establecida nos va a informar qué tipo de proteína está ahí presente. Entonces, en este caso anteriormente, que las inmunohistoquímicas fueron negativas, demostramos la presencia de transtirretina como el precursor depositado en el tejido de este paciente. Se ha estudiado en varias cohortes la especificidad de la sensibilidad de esa prueba de la cromatografía líquida con espectrometría de masa, previa microdisección con láser, y es cercana al 100% y el 98% para la sensibilidad y la especificidad respectivamente. Entonces es el gold estándar de la prueba para poder dividir todos estos tipos de depósitos de amiloides. Entonces, una vez podemos dividir los depósitos de amiloides, es fundamental porque cada una de estas enfermedades son diferentes y se tratan diferente. Entonces, la amiloidosis AL por cadenas livianas, kappa y lambda será una enfermedad tratada con quimioterapia y trasplante de médula ósea en los escenarios donde se ha indicado. La amiloidosis AA por el depósito de amiloide sérico A es una enfermedad donde se trata la causa de base, la artritis reumatoidea, la infección crónica, ¿cierto? Y una vez yo elimine el estado inflamatorio crónico, el depósito de amiloide cesará y mejorará el paciente. Y la amiloidosis por transtirretina de tipo hereditaria o mutada, por ejemplo, en algunos escenarios requerirá pues, hacerle todas las pruebas genéticas, consejería genética, y esos pacientes también se benefician de trasplante hepático. Y la amiloidosis de tipo senil o amiloidosis de tipo salvaje, no mutada, se beneficiaría de las nuevas terapias que evitan la polimerización de la transtirretina, como tafamidis, entre otras intervenciones. Entonces es fundamental tratar de diferenciar qué tipo de amiloide, porque eso impacta significativamente en el tratamiento. Entonces mis conclusiones son que la amiloidosis, más que una enfermedad, son un grupo de enfermedades poco comunes, con unas manifestaciones amplias a nivel sistémico. El diagnóstico se basa en el depósito de amiloide, que va a ser rojo Congo positivo,
pero no nos podemos quedar allí, ¿cierto? Es fundamental diferenciar qué tipo de fibrillas están depositadas porque eso va a impactar en el tipo de tratamiento que el paciente debe recibir. Si bien la inmunohistoquímica es una herramienta útil, pero tiene limitaciones importantes que ya hemos descrito, entonces en algunos escenarios la espectroscopía de masa nos podrá ayudar a diferenciar ese tipo de pacientes y sería el gol estándar para la diferenciación de los diferentes subtipos. Y le agradezco al Servicio de Medicina Interna y al doctor Peinado por su colaboración, al Servicio de Dermatología, la doctora María Fernanda, y al Servicio de Hematología, al doctor Perilla, por su colaboración. Muchas gracias.